todos, en esta ocasión analizaremos mediante este videoensayo el caso internacional de Tomás Lubanga Dilo. Explicaremos tres aspectos fundamentales que son el análisis de contexto sociohistórico del caso, la ecología normativa nacional e internacional en torno a su protección y por último las acciones afirmativas derivadas de la sentencia. Tomás Lubanga Dilo nace el 29 de diciembre de 1960 en Ituri, República Democrática del Congo, para posteriormente convertirse en un criminal de guerra convicto, jefe de un movimiento rebelde en la República Democrática del Congo, llamado la Unión de Patriotas Congoleños, que se crea en 2002. Su caso lo toma la Corte Penal Internacional, quien lo sentencia el 14 de marzo del 2012. La Corte Penal Internacional lo condena culpable del crimen de guerra y por reclutar y aislar a menores de 15 años en las Fuerzas Armadas. 3 jueces, por unanimidad, concluyeron que él era consciente y sabía lo que hacía. Lo condenan a una pena de 14 años de prisión. Lubanga violó derechos humanos. Es uno de los señores de la guerra, participó en 2 guerras del Congo donde murieron demasiadas personas y reclutó niños soldados, fueron más de 3,000, también niñas, las cuales eran esclavas sexuales de los comandantes. El 21 de junio del 2004, la Corte Penal Internacional inició su primera investigación penal contra Tomás Lubanga Dilo por crímenes de guerra cometidos en la República Democrática del Congo. La guerra dejó como resultado 60,000 muertos y miles de desplazados. Lubanga no solo reclutó entre 2002 y 2003 a niños soldados para la guerra, sino que esclavizó sexualmente a niños durante el conflicto. El caso fue remitido a la Corte Penal Internacional por el Estado en el que se cometieron los crímenes. Una vez que el fiscal manifestó públicamente su intención de iniciar una investigación penal. Como este fue el primer caso de la Corte Penal Internacional, el juicio contra Lubanga fue un logro emblemático para el sistema de justicia internacional del Estatuto de Roma. El juicio ayudó a poner el foco en el problema de los niños soldados y la necesidad de proteger a los niños en los conflictos. El eventual veredicto de culpabilidad y la sentencia enviaron un mensaje firme: los perpetradores de este tipo de crímenes podrán y serán llevados ante la justicia. A continuación voy a leer un mensaje que deja uno de estos niños soldados. El mensaje dice así: los niños, querido hermano, son los mejores luchadores del siglo, tienen más energía que la gente mayor y resisten sin sentir dolor físico. Lucien, ex niño soldado de la República Democrática del Congo, edad 12 años. Los niños son reclutados porque son más dóciles, más obedientes y se manipulan más fácilmente que los adultos. Además, son menos conscientes del peligro y es más difícil que perciban completamente los significados de ausencia o muerte. Esto, combinado con problemas de pobreza, falta de acceso a la educación o capacitación, discriminación y vulnerabilidad, provoca que los niños sean un blanco fácil para el reclutamiento en grupos armados. Los niños que son huérfanos, que viven solos o en un ambiente familiar complicado, lo ven como una solución a sus problemas y participan en grupos armados. Parecen más seguros que hacer frente a sus dificultades. En algunos lugares, los niños son considerados adultos desde los 14 o 15 años de edad. Una persona joven de 15 años que se une a un grupo armado puede, por tanto, considerarse como un soldado adulto, de acuerdo a su propia cultura. La ley internacional en vigor establece
los 15 años como edad mínima para el reclutamiento en el ejército y la participación en conflictos. Sin embargo, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños fija la edad de la adultez a los 18 años. A continuación, mi compañero Salvador con el punto número 2 de este videoensayo. Gracias. Pues continuando con el caso de Tomás Lubanga, nosotros como abogados defensores solicitamos a la Corte Penal Internacional la aplicación de los artículos, normas y demás relativos y aplicables de las leyes para protección de los derechos humanos. Entre ellos solicitamos se aplique el artículo 25, numeral 3 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Asimismo, la norma 55, numeral 2 del reglamento de la Corte Penal Internacional, que a la letra dice que en cualquier momento del juicio la Sala puede considerar la tipificación jurídica de los hechos que puede estar sujeta a cambios. Señalaremos el artículo 14 de la Convención contra la Tortura de 1984 y de igual manera la aplicación del artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la cual establece que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, humanos o degradantes, o en conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. Asimismo, solicitaremos la aplicación del artículo 6 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965. Señalaremos el artículo 91 del Protocolo 1 de las Convenciones de Ginebra sobre protección a las víctimas de conflictos armados de 1977. Continuaremos con el artículo 41 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1960 y finalizaremos con el artículo 21, numeral 1 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Esto porque estos eventos se desarrollaron en un país africano y para eso cedo la palabra a la licenciada Isabel Galicia. Gracias. Buenas noches, compañeros y profesor. En este caso, a mí me toca hablarle de las acciones afirmativas de la sentencia en el caso Lubanga, que mis compañeros ya hicieron favor de explicar. Como primer punto muy importante de esta sentencia, tenemos que da cabida el 14 de marzo del año 2012, en donde en una audiencia pública en una corte internacional, se da un veredicto final en donde Tomás Lubanga Dilo fue hallado culpable de los delitos de coautoría de crímenes de guerra. El segundo punto muy importante es el arduo desahogo de pruebas y la reparación de las víctimas, de los daños hacia las víctimas por estos crímenes. En tercera instancia y tercer punto importante de esta sentencia, tenemos que se reconoció en esta sentencia que Lubanga utilizó por muchos años a niños como soldados y fue hallado responsable de las múltiples muertes por crímenes de guerra. Como siguiente punto, tenemos que el delito al que se refiere la clasificación por parte de la Corte del conflicto armado en el que participó Lubanga por muchos años como interno y como parte internacional también, no nada más como parte estatal interna a su país, sino que como parte internacional por el impacto de sus crímenes, enfatizando la separación de las categorías de los delitos y la identificación de estos. La sentencia sigue y dio cabida en la teoría del control general, lo que lleva a considerar
que si un Estado ejerce este control sobre un grupo armado no estatal que se enfrenta a otros grupos, igualmente bajo el control del Estado, en conflicto, se podrá internacionalizar este aspecto. Entonces, nos podemos dar cuenta que esta resolución por la Corte Internacional es muy importante, ya que realmente pudo reconocer este tipo de crímenes hacia Lubanga y que realmente pudo ser castigado en una Corte Internacional, ya que en su país, pues desafortunadamente, en donde se dieron estos crímenes de forma originaria, nunca habían podido lograr llegar a una sentencia resolutoria en el caso de Lubanga. Muchísimas gracias, compañeros, muchísimas gracias, profesor, por todo este recorrido que hemos visto en las cortes internacionales, y el caso de Lubanga es muy, muy importante para darnos cuenta que realmente hay mucho que hacer en el aspecto de las leyes internacionales y que realmente sí pueden ser castigables los delitos, como en el caso de Lubanga por crímenes de guerra y coautoría de guerra. Gracias.